Hola Hernán, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Cómo Buenas andás? tardes, María, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, lindo. Yo no me veo, no sé, ¿tú me ves? Sí, te veo. Con Perfecto. mucha. Lo que pasa es que tenés una luz arriba, entonces se te ve medio blanquecino, medio nublado. Ya, ya Pero te sí fijo se te bien. ve. Yo no me veo ahora. Ahora no, ahora está oscura. Bueno, está bueno. ¿Estás dando los permisos? Sí, van Bueno, 67. mucho parece. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a empezar, por favor, enseguida la reunión. Eh, Esperemos que se tenga que acoplar la gente que falta, ¿sí? Y arrancamos con la contadora Mariel Mauger con la clase de hoy. Que parece que ninguno de los chicos prende la cámara. ¿Cómo? Los chicos no prenden la cámara, no se le ve la cara a ninguno. Por ahí mejor que no prendan la cámara porque una conexión muy buena de internet se les va a caer o van a recibir entrecortados los datos. Ah, bueno. Sí, sí, por eso. Incluso es mejor que ni siquiera nosotros tengamos la cámara que consume datos y sobre todo si no tienen wifi y están usando los datos del teléfono, se los va a consumir mucho más rápido. Bueno, vos avísame que si querés que yo apague la cámara, no tengo problemas. No, por lo menos un rato para que nos conozcan, por lo menos quiénes somos. No es que seamos tan lindos tampoco, nos conozcan un poco y ahí sí ya apagamos la cámara como para que sea más liviana la comunicación. Sí, siguen entrando, mirá. Sí, sí, hay 77 ya. Sí. De todos modos, Rosalía dice que grabó la clase, también podríamos grabarla nosotros. Sí, Por sí, lo sí, menos. sí, sí, sí. Se unen y se van. Acá veo. Abandonan la reunión. Es Entran y que a veces, salen. ¿sabes qué pasa? Justamente a veces se desconecta. En una conexión muy estable de internet, es muy probable que se desconecten. Sí, ahí está diciendo un chico que se les Claro, corta. que sí, es por la experiencia que tengo en auditoría, pasaba lo mismo. Y veamos si no, de hacer por Zoom la próxima clase, si les gusta más o por lo que sea. Lo que pasa es que ahí dura, ¿cuánto dura en Zoom? 40 minutos. El Zoom dura 40 minutos. Lo que ocurre es que la facultad nos ha dado esta herramienta, chicos. Estamos utilizando la herramienta que nos da la facultad y para que puedan ser más de 100 personas, se van a colocar los 40 minutos. Claro, entonces no conviene Zoom. Claro. Estoy leyendo lo que los chicos están poniendo en el chat. Chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Sí, pero para que la clase de Zoom sea por la facultad hay que hacer una serie de trámites burocráticos. La verdad dificultan el desarrollo. Yo soy docente de la cátedra de auditoría y hemos dado en auditoría por este medio sin ningún problema durante el primer cuatrimestre, primer semestre, no cuatrimestre. Así que les pido que se adapten a esta forma que hemos elegido con los docentes. Si hay algún tipo de modificación, le haremos saber. Sí, sí, sí. Esto es más ágil. Me permite a mí armar la reunión cuando yo quiera sin necesidad de tener que andar molestando en la facultad para reservar clases de Zoom. ¿Sí? Exacto. Es como dice Laura Carolina Bereknoy. No siempre están disponibles las aulas de Zoom. En cambio, en el Google Meet con la cuenta institucional de la universidad, yo puedo armar las reuniones sin ningún tipo de burocracia previa. Son reuniones que yo decido, o nosotros decidimos, incluso con los alumnos, la duración, y son reuniones que permiten, o permitieron por lo menos en el primer semestre, a 250 personas. ¿Sí? No, les cuento más que nada para que ustedes vean que una decisión no es una decisión caprichosa, sino es una decisión con un fundamento lógico, ¿sí? Esperamos 2 minutitos más y arrancamos también para que seamos respetuosos de la gente que ha justamente respetado el horario de inicio, ¿sí? No se preocupen por la asistencia, Belén. Acá va a quedar grabada porque la clase también de manera tal que van a quedar los asistentes, ¿sí? En esta primera clase que también ha sido experimental. Bien, chicos, buenas tardes nuevamente. Yo soy el contador Hernán Ávila. Me acompaña la contadora Mariel Mauger. Somos docentes de la Cátedra de Contabilidad 4. Es una cátedra cuyo objetivo es el análisis de los estados contables, el análisis y la interpretación de los estados contables, ¿sí? Estamos dando clases en un entorno o en una situación muy particular. Sepan entender si que por ahí hay un delay o hay algún tipo de, digamos, de retardo o de retraso en la contestación, es por esta comunicación tan incómoda que es la impersonal. Con respecto a tus consultas, Álvaro, en la Comisión 1 han tenido un problema para ingresar, es porque, la verdad no sé por qué. Te reitero, mi experiencia como auditoría en el primer semestre es que utilizando este medio podían entrar hasta 250 personas. Bien, nos concentramos un poquito en lo que es la materia, que ustedes ya han ido teniendo algunas clases prácticas. La materia, bueno, Agustín, yo acabo de decir que en la cuenta institucional permitía hasta 250 personas. Así que ya lo vamos a ver porque estamos en 92. ¿Sí? El MIT gratuito permite hasta 100. El institucional que pagó la universidad hasta 250. Ya vamos a ver, la evidencia va a ser más fuerte que las palabras. ¿Tienen a mano ustedes ahí el práctico ajustando? Sí, profe. Bien. Una recomendación para que la clase sea lo más ordenada posible es que tengan todos los micrófonos silenciados y que quien quiera intervenir ahí sí lo habilita
o escribe por el chat que la contadora, tanto la contadora como yo vamos a ir viendo continuamente, ¿sí? Bien, bueno, tengan a mano el práctico, por favor, yo les voy a compartir la pantalla, lo vayamos viendo. Antes que me olvide, voy a empezar a grabar la clase. Bueno, ahí está grabando la clase. Vamos a empezar ahora a ver juntos el práctico. ¿Sí? María, cuando vos quieras, me interrumpes totalmente, ¿no? El trabajo práctico número 2 dice, habla de adecuación de la información a los fines del análisis. El caso ajustando SA. Dice que la empresa ajustando SA presenta la siguiente información al 31 del 12 del X2 expresada en miles de pesos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que siempre tener en claro cuál es la fecha de cierre de los estados contables en los cuales estamos haciendo el análisis. ¿Bien? Y en este caso me dicen que las cifras están expresadas en miles de pesos, con lo cual hay desde ya una simplificación porque está, digamos, tres ceros, ¿no? Y tenemos el estado de situación patrimonial, comparativo, X2 versus X1, en caja y banco, en inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos, bienes de cambio y el total del activo corriente. Luego tenemos activo no corriente, bienes de uso, propiedades de inversión, el total del activo no corriente y el total del activo. Luego, en el pasivo corriente tenemos las deudas, que están las comerciales, los préstamos, que son las deudas financieras, las deudas sociales y otras deudas, para un total del pasivo corriente. Y luego tenemos un pasivo no corriente en deudas comerciales y en deudas financieras o en los préstamos, ¿no? Para el total del activo no corriente, total del pasivo, total del patrimonio neto según el estado respectivo, y total del pasivo y del patrimonio neto. El primer control que hacemos es la igualdad de las sumas, ¿sí? Luego tenemos el estado de resultados, las ventas, el costo de ventas, el resultado bruto, el resultado bruto, los gastos de comercialización, los de administración y los financieros. Otros ingresos y egresos que no hacen a la actividad principal del ente, un resultado extraordinario que no hace a la operatoria ordinaria del ente, y el resultado neto. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Bien, el estado de evolución del patrimonio neto, donde el resultado del ejercicio, subo un poquito al estado del resultado, vean los 64.97 y los 54.100, cómo esos resultados del ejercicio se mete, se introduce en lo que es el estado de evolución del patrimonio neto, ¿no? Para incrementar en este caso el patrimonio neto del ente. Y fíjense, el estado de evolución consta siempre de, digamos, el detalle, los aportes de los propietarios, y los resultados acumulados y los totales. Entonces tenemos los saldos al inicio de capital y de resultados no asignados, no hay modificación de ejercicios anteriores, y la evolución, o sea, los movimientos que hubo durante el ejercicio. ¿Qué hubo durante el ejercicio? Aportes irrevocables que aumentan, digamos, el cuerpo de aportes de los propietarios, ¿sí? En la columna aportes irrevocables, y desde ya aumenta
el patrimonio neto, es decir, es una operación cuantitativa. Y luego tenemos, lo que les decía recién, la ganancia del ejercicio, ¿sí? Es un cuadro de doble entrada, que aumenta el resultado no asignado y desde ya es el patrimonio neto del ejercicio. Y el primer control que tenemos que hacer es que el patrimonio neto al cierre del X1 sea igual al inicio del X2. ¿Está? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos las composiciones de las notas. ¿Bien? Antes de avanzar, me interesaría hacerles un comentario. El objetivo de este práctico es el que nosotros identifiquemos algunas situaciones que son susceptibles de ser adecuadas, es decir, modificadas, mejoradas a los efectos de un análisis, ¿no? Del análisis de estados contables, análisis que vamos a ver en clases posteriores. Acá directamente, solamente nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la identificación de estas situaciones que tienen que ser adecuadas para un mejor análisis, reitero. ¿Sí? Y esas situaciones son aquellas que están vinculadas con sobre o subvaluaciones de activos. Eso lo han visto en la clase teórica. Les recomiendo que vayan a las clases teóricas. Sobre o subvaluaciones de activos, algunas situaciones posteriores, algunas cuestiones de exposición, ¿sí? Todo esto se va adecuando. Ya lo vamos a ver mejor en el práctico. ¿Bien? Por eso es que nos presentan, puedo compartir la pantalla, nos presentan, aparte de los estados, ¿sí? Básicos que hemos visto, nos presentan la información complementaria. Y cómo se componen cada uno de los rubros en las dos fechas distintas, el X1 y el X2. Caja, valores a depositar, la cuenta corriente del Banco Macro, la cuenta corriente del Banco Nación, ¿sí? Esto es lo que hace a caja y bancos. Bien, las inversiones, títulos y acciones, Banco Nación plazo fijo y los intereses a devengar del plazo fijo. Bien, nosotros a medida que vamos leyendo la información complementaria, podríamos llegar a pensar o a identificar situaciones que se debieran adecuar. Nos pueden surgir de la sola observación. Bien. Luego tenemos los créditos por venta, deudores por ventas a corto plazo, los deudores morosos, los deudores en gestión judicial y los documentos a cobrar descontados que están restando. Son documentos que el ente recibió y que descontó en el banco, y el banco le adelantó el dinero. ¿Sí? Los otros créditos, compuestos por los alquileres a cobrar, seguros pagados por adelantado, anticipos de sueldos, la cuenta accionistas, la cuenta particular de los socios y el saldo técnico a favor de IVA. Los bienes de cambio, que son mercadería de reventa de un bien, ¿sí? Y la materia prima. Con lo cual, no está dicho en el enunciado, pero deducimos que es una actividad, la empresa tiene una actividad industrial. Es muy importante cuando nosotros hagamos el análisis posterior en la materia de los estados contables, que nosotros identifiquemos claramente cuál es la actividad, ¿sí? La actividad del ente va a definir mucho el tipo de cuentas que tiene el ente en sus estados contables. Luego tenemos la composición de las propiedades de inversión, inmuebles de renta, la amortización acumulada de esos inmuebles de renta, los bienes de uso, ¿sí? Muebles y útiles con sus amortizaciones acumuladas, inmuebles en amortización acumulada, rodados y la amortización acumulada de rodados. Bien. Luego tenemos el detalle del pasivo, cómo se componen las deudas comerciales. Fíjense que hay proveedores del exterior en dólares. Ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en un contexto como el actual, ¿sí? Proveedores locales de corto plazo, se entiende que están valuados en pesos. Los préstamos o las deudas financieras, que son digamos, fondos obtenidos de los bancos. Tenemos un hipotecario a corto plazo, los intereses a devengar, y
la cuenta corriente de Banco Macro, o sea, un adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Digamos, adelanto en cuenta corriente es cuando el banco presta dinero sin ningún tipo de garantía. O sea, digamos, es una cuenta o una línea de crédito habilitada, con un tope, ¿no es cierto? Con un tope. Las deudas sociales, que son los sueldos y las cargas sociales a pagar, y las otras deudas, seguros a pagar y la provisión para gastos a pagar. Después tenemos deudas comerciales, proveedores del exterior, fíjense que había en el año X1 nada más, ¿no? 6.000 pesos, pero que estaban expresados en dólares. Y los préstamos son los préstamos bancarios hipotecarios a largo plazo y los intereses a devengar con ese, digamos, vinculados con esos préstamos. ¿Y qué nos está pidiendo el planteo de este práctico? Que efectuemos los ajustes extras contables que consideremos necesarios para adecuar los estados contables de la empresa ajustando a los fines del análisis. Todavía acá no vamos a hacer ningún tipo de análisis, lo que sí vamos a identificar aquellas situaciones susceptibles de ser, como les decía, adecuadas. Para ello tengan en cuenta la siguiente información adicional, ¿sí? Hasta acá hemos leído y hemos repasado los estados contables básicos, falta el estado de flujo efectivo, ¿no? Y la principal información complementaria. Desde aquí en adelante son otro tipo de información adicional que nosotros como analistas de estados contables tomamos conocimiento. Me dice el punto 1 que la empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente con el Banco Macro por 2.000 pesos en el X2 y en el X1. Fíjense que vuelvo un poquito a la nota, es lo que les decía recién, ¿no? El Banco Macro, cuenta corriente, lo marcamos acá. Esta es una deuda que la empresa, en realidad es una autorización a girar en descubierto que la empresa todavía no utilizó, ¿sí? Ese es el monto autorizado. No, la empresa no ha utilizado en ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados, aunque estos se encuentran reflejados en los saldos contables, ya que emplea el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. ¿Sí? Esa es una situación que merece ser analizada por nosotros. El punto 2 dice que la cuenta valores a depositar se compone de la siguiente manera. Dice, en el año X2, antes de avanzar, vamos a identificar la cuenta valores a depositar. ¿Dónde estará? A ver, cuentas del activo, porque son valores que tiene la empresa en su poder, susceptibles de ser depositados. Eso es lo que dice la empresa, ¿no? Identificamos acá. Esta es la cuenta valores a depositar. ¿Sí? Vayan escribiendo en el chat cualquier duda. La contadora Mariel me va a dar una manito con las preguntas que ustedes tengan. ¿Sí? El punto 2, valores a depositar, se compone de la siguiente manera. En el año X2 son 2 cheques diferidos del Banco Nación con vencimiento el 31 de agosto del X3 por 600 pesos y el 20 de enero del X3 por 600 pesos. Vale decir que son cheques que están diferidos, ¿no? Son cheques que no están para ser depositados ahora, sino cheques que van a estar listos para ser depositados, uno el 31 de agosto y otro el 20 de enero. En el año X1 era un cheque cruzado no a la orden del Banco Macro por 2.500 pesos. Es decir, era un cheque que estaba listo para ser depositado en el Banco Macro por 2.500 pesos. Todos estos cheques provienen de la actividad comercial de la empresa. Es decir, son cheques que la empresa ha recibido de la venta de sus productos habituales, no de la venta de un bien de uso o de la cobranza de algún tipo de gasto por adelantado, la cobranza de algún tipo de deuda por adelantada, ¿sí? ¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? Avanzo un poquito más. Sí. La cuenta título y acciones, dice el punto 3,
propias por 1.000 pesos en X1 y 900 en X2. La cuenta títulos y acciones desde ya es una cuenta de inversiones, ¿sí?, transitorias. ¿Sí? Inversiones corrientes. Estamos hablando de esta cuenta. Esos montos incluyen títulos y acciones propias, es decir, la empresa ha procedido a rescatar sus acciones por 1.000 pesos en el X1 y 900 en el X2. ¿Está? El punto 4 habla de lo siguiente: el documento a cobrar fue descontado en el Banco Macro y vence el 28 de febrero del 2003. La tasa aplicada es del 31% anual y el neto resultante fue acreditado en la cuenta corriente el 30 de noviembre del X2. ¿Qué quiere decir esto traducido al castellano? La empresa recibió un documento a cobrar, ¿sí? Generalmente son cheques. En algún momento, hace algunos años, también eran pagarés. Pero como se popularizó el uso de los cheques, la empresa recibe por las ventas ese cheque, que es un cheque, fíjense, que vence el 28 de febrero del X3, ¿sí? Pero la empresa necesita el dinero, con lo cual, ¿qué procede a hacer? Acude a un banco y el banco le adelanta el dinero descontándole unos intereses por el plazo que falta hasta que el cheque pueda ser cobrado. ¿Bien? Entonces, la empresa se hace de los fondos en forma anticipada, descontando el cheque, en el banco. La tasa de descuento que aplicó el banco es del 31% sobre los 5.000, ¿sí? 31% anual sobre los 5.000, y el neto, que será menos de 5.000 desde ya, fue acreditado en la cuenta el día 30 del 11 del X2. Estos documentos a cobrar, la empresa los tiene expuestos dentro de sus clientes, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos aquí? La volvemos a identificar con rojo y blanco. Son unos colores muy, muy lindos que vamos a utilizar mucho en el cursado, ¿sí? Rojo y el blanco. ¿Estamos hasta acá, chicos? A ver, voy a mirar un poquito el chat. Sí, ya les voy contestando yo. Perfecto, perfecto. Bien, Agustín, como decía la contadora Mariel, cheque cruzado es que le ponen dos líneas arriba, al costadito en un vértice, para que no puedan ser cobrados por ventanilla, sino que tengan que ser depositados en la cuenta. Y los cheques no a la orden son los que no se pueden endosar, sino que solamente van a ser cobrados por la persona a la cual le fue emitido el cheque. ¿Sí? Bueno, seguimos un poquito más. Le vuelvo a compartir la pantalla. Hechos posteriores al cierre. ¿Sí? ¿Por qué son posteriores al cierre? Son hechos que son importantes, que han ocurrido luego del cierre de los estados contables, pero antes, del análisis que nosotros estamos haciendo. Es decir, situaciones que son significativas, que son importantes, que merecen ser tenidas en cuenta por el analista, ¿no? Entonces tenemos en el 5A, el 28 de enero del X3, se produjo la quiebra del cliente La Poderosa, ¿sí? Con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre del X2 por 10.000. Bien. Habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo y el saldo a 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efectos de contemplar su incobrabilidad. A ver, buscamos un poquito esto. El 28 de enero, con posterioridad a la fecha de cierre, este cliente que se llama La Poderosa, le habíamos vendido, la empresa le había vendido 10.000 pesos el 12 de noviembre. ¿Sí? Esa venta se había cobrado
un 25% y el 75% se iba a abonar a los 3 meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero se tenía que abonar el 75% restante. Pero el 28 de noviembre se produjo la quiebra, quebró. ¿Sí? El importe del crédito que surge el operatorio no fue previsionado, es decir, la empresa no, a la fecha de cierre, 31 del 12, no había contemplado esa incobrabilidad. ¿Está? ¿Qué otro punto tenemos? El 20 de febrero del X3, 20 de febrero del X3, día de la batalla de Salta, se produjo una devaluación de la moneda, fíjense ustedes, ¿no? Pasando la cotización del dólar de 35 a 60 pesos. Es decir, el tipo de cambio saltó de 35 a 60. Bien, eso, digamos, va a alterar todas nuestras posiciones, básicamente las posiciones pasivas, ¿no?, en moneda extranjera. El punto 6. Dentro del capital social existen 20 acciones preferidas de valor 100 cada una. Vamos acá, vuelvo un poquito hacia arriba, vamos. El capital social, ¿dónde va a aparecer desde ya? Dentro del estado de evolución, ¿no es cierto? Acá tenemos los 15.000 que tienen dentro suyo acciones preferidas. Las acciones preferidas, chicos, son un tipo especial de acciones que están, digamos, que no están sujetas a que la empresa tenga o no resultados positivos, sino que tiene asegurado un dividendo fijo y que también tienen preferencia en el cobro, es decir, cobran sí o sí, la empresa gane o pierda dinero, y cobran antes que las acciones ordinarias, ¿bien? Que son las acciones comunes en las cuales se divide el capital social de una empresa. ¿Está? El punto 7 dice que el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuenta de utilidades. ¿Dónde estará el saldo de las cuentas particulares? Retiros, como dice acá el enunciado, de los socios a cuenta de ganancias. Entonces, si el socio retiró dinero a cuentas, como que la empresa le fue anticipando dinero, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poder observar componiendo el activo dentro de el rubro otros créditos. Cuenta particular de socios, ¿sí? Esto es muy común en las empresas familiares, sobre todo, ¿no? Cuenta particular de los socios. Van retirando a cuenta. Es otro dato. No como hecho posterior, ¿no? Sino que son datos adicionales. Los hechos posteriores eran el 5A y el 5B. ¿Bien? El punto 8 me dice que la asamblea del 30 de abril del X3 decidió constituir una reserva estatutaria de 5.000. Y la misma asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo del 2003 en efectivo por 2.000. Vale decir que sí también es un hecho posterior, ¿no? Ocurrido luego de la fecha de cierre, que indica que la asamblea, ¿sí?, tomó dos decisiones. Constituye una reserva estatutaria. A ver, repasemos la reserva estatutaria. Es una reserva que está contemplada, como su nombre lo indica, en el estatuto societario, social, de 5.000 pesos, ¿sí? Ahí en ese estatuto estará, digamos, el motivo por el cual se constituye la reserva. Y a su vez, la asamblea tomó otra decisión, que es distribuir utilidades, ¿sí?, por 2.000 pesos. Esas utilidades las iba a pagar el 30 de mayo, es decir, un mes después de la asamblea. ¿Bien? Entonces, y como último punto, nos piden que confeccionemos el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El estado de situación patrimonial y el estado de resultados contable, el que la empresa dice tener. Nosotros, para obtener el estado de situación patrimonial
y el estado de resultados ajustado a los fines del análisis, ¿qué deberíamos hacer? Realizar los ajustes correspondientes. Perfecto. Plantear los ajustes o adecuaciones, ¿sí? O asientos extracontables, como dice Agustín. Plantearlos y luego deberíamos mayorizarlos, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que, digamos, el sistema de información contable parte de un asiento que reconoce una operación comercial, un acto comercial. Ese asiento se mayoriza y luego de la mayorización de todos los asientos tenemos los saldos, el balance de sumas y saldos, del cual surgen los estados contables. Son los estados contables que estábamos viendo en el planteo. Entonces, bien, yo los dejo unos minutos para que ustedes analicen, vean las situaciones que hemos estado narrando juntos y empiecen a pensar cuáles serían las posibles adecuaciones, ¿bien?, que tenemos que plantear. Acá hay una inquietud de que el estado de evolución no está en el planteo, ¿será así? Sí está, profe. Bueno, O a ver, sea, Está profe, en la hoja donde están las notas. o sea, no está el estado de evolución del patrimonio neto, o sea, como lo conocemos, sino como un detalle, digamos. bueno, pues están los datos, en definitiva. Lo que más Sí, nos profe. interesa es los datos de capital, de ejercicio y demás. Bueno, chicos, si yo estoy grabando la clase, podemos ver cómo la subimos, ¿bien? Escúchenme, tómense unos minutos, pero no para ver la tele, ¿no? Sino para empezar a ver y plantear los ajustes o asientos extras contables, las adecuaciones, y para que las charlemos en unos minutos, 10, 15 minutitos, ¿sí?
Hola Franco, buenas tardes. La clase empezó y estábamos empezando, luego de haber leído el práctico, estábamos empezando a resolver o que ustedes propongan la resolución de las adecuaciones, ¿sí? Perfecto. En unos minutitos nos vamos a volver a encontrar y vamos a ir viendo cuáles son las adecuaciones, ¿sí? Ya podríamos seguir, Hernán. Perfecto, 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 Mariel. Bien, bien chicos. ¿Cuáles pueden intervenir vía el chat? Pueden habilitar ordenadamente sus micrófonos, ¿sí? ¿Y qué Pero vamos, en todo caso, sugiero que empecemos por orden, sí? con las notas aclaratorias, porque si cada Claro, uno va a hablar de una, eso les iba a decir yo. Generalmente en las aclaratorias ustedes van a tener las situaciones susceptibles de ser adecuadas, ¿sí? La primera nota aclaratoria, ¿qué decía? La primera nota aclaratoria lo que decía era que, ¿sí? Teníamos, o la empresa tenía en realidad autorizado un adelanto en cuenta corriente con el Banco Macro por 2.000 pesos en el X2 y 1.500 en el X1 que no había utilizado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá que hacer algún tipo de adecuación de esa información? ¿Ese pasivo existe? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Profe, ¿Ese pasivo existe? profe, Sí, Agustín. para mí sí hay que adecuarlo porque ese pasivo no existe porque la empresa no usó los fondos. Perfecto. ¿Y cuál sería la adecuación? Sería banco macro cuenta corriente, en el caso del X1 por 1500, a cuenta corriente banco macro. Bien. Banco Macro, cuenta corriente, a Banco Macro, cuenta corriente de pasivo, ¿sí? Banco Macro préstamo, cuenta corriente, por 2.000 pesos, fíjense, ¿bien? El punto 1, ¿sí? 2.000 pesos en el X2 y 1.500 en el X1. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Pero por qué es esto? Porque ahí he visto otra opinión en contrario, de que sí existe el pasivo. A ver, Miguel, lo que ocurre es que la empresa lo contabilizó, ¿bien? Porque, digamos, ella tuvo, digamos, el criterio de contabilizar como que tuviese más dinero disponible en el banco, en el activo, contra un pasivo autorizado, ¿bien? Entonces ahí el debe y el haber se le compensa. Pero ¿qué ocurre? Ese pasivo en realidad no existe porque no utilizó los fondos, nunca le pidió esos fondos al banco. Con lo cual tendríamos un activo sobrevaluado y un pasivo sobrevaluado. Con lo cual, como bien propone Agustín, lo que hacemos es realizar la adecuación, ¿sí? Y la adecuación no es ni más ni menos que el contrasiento, cancelar el pasivo al debe
¿sí? Ese pasivo ya no va a estar, bien, en ninguno de los dos ejercicios, y proceder a también disminuir ese activo porque ese dinero no estaba en el banco, ¿sí? Estaba disponible, pero no estaba utilizado, por 2.000 y por 1.500 respectivamente. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, entonces, más allá de esta situación particular, lo que me interesa que les quede bien en claro es lo siguiente. La empresa confecciona los estados contables siguiendo una normativa contable, ¿bien? Que a veces se pueden dar dos situaciones. Que haya errores, ¿sí? Por parte de la empresa, o que haya criterios tomados por la empresa que no signifiquen que sean erróneos, pero que a los fines de nuestro análisis nosotros deberíamos adecuarlo. Por eso siempre hacemos hincapié en que son adecuaciones a los fines de un mejor análisis de los estados contables. ¿Estamos? Entonces, la empresa, en este caso puntual, no es que hubo un error, optó por un criterio de contabilización, que personalmente, no sé qué opinará la contadora, pero personalmente yo no lo hubiese contabilizado, ¿sí? Si un pasivo yo no lo he utilizado, no tengo por qué contabilizarlo. ¿Bien? Bueno, pero la empresa lo hizo y nosotros lo ajustamos, lo adecuamos. ¿Está? Sí, yo tampoco contabilizo los Claro, adelantos de la corriente como deuda, porque no son deudas reales ni exacto, exigibles. exacto, exacto. En realidad, en general, no he visto nunca que se contabilice, pero bueno, si está la posibilidad y el ente lo puede hacer, está en su derecho de hacerlo, nosotros lo adecuaremos. Claro, eso no es un error, como vos explicaste, es un criterio que adoptó la empresa, pero que a los fines del análisis a nosotros nos impacta porque estamos mostrando una deuda que no existe. Perfecto. Avancemos con las notas 2, chicos. Si hay dudas, lo van planteando, ¿bien? ¿Qué decía la nota 2? Tengan la mano, por favor. Profe, Cuenta de valores a depositar se compone de la siguiente manera. En el año X2 son dos cheques diferidos del Banco Nación con vencimiento agosto del 2003 y 20 de enero del 2003, o del X3, ¿sí? Por 600 pesos cada uno de ellos. ¿Tendríamos que proponer una adecuación aquí o no? sí. Sí, Profe, sí, disculpe, tengo una duda con el punto 1. sí. Vamos, una aclaración. Si eso se hiciera en la contabilidad real, más sería un pasivo contingente, ¿no? Es que Leonel está hecho en la contabilidad real porque la empresa lo contabilizó. Y lo que estamos Sí. viendo en el planteo son los estados contables que la empresa confeccionó y que te pasó a vos para su análisis. ¿Sí? No, sí, yo digo si se hiciera, digamos, o sea, podríamos considerarlo así. Es que el pasivo no, es un pasivo sui generis si se quiere, pero el contingente es cuando es un pasivo donde hay algún tipo justamente de contingencia, pero ajena a la empresa. Ah, bien. Sí. Por lo general son situaciones ajenas a la empresa, donde la empresa no tiene un dominio de la situación. Por ejemplo, un juicio laboral, ¿sí? Eso, digamos, la resolución de ese juicio no está en voluntad o bajo la voluntad de la empresa, sino de un juez justamente. En este caso es algo muy sui generis, porque acá, digamos, no existe un pasivo en realidad, ¿sí? Porque la empresa no utilizó los fondos. Porque si no, podríamos contabilizar como pasivo no solo las cuentas corrientes, no solo los adelantos autorizados por el banco, sino las cuentas corrientes que nos dan los proveedores, que le dan los proveedores, y no sería esa una situación adecuada, correcta, digamos. Bien. Acá un alumno pregunta si Miguel, sí, hubiera sí. utilizado el descubierto, si es un hecho posterior al cierre. Bien, buena pregunta. Si lo hubiese usado, tendríamos que contabilizar, la empresa debería dejar contabilizado en su pasivo el monto efectivamente utilizado a fecha de cierre. Bien. Ahora, si lo utiliza en un momento posterior al cierre, como bien dices vos acá,
sería una deuda del X3, ¿sí? Sería una deuda del X3, ¿sí? Si es significativa y usted como analista considera que tiene que ser tenida en cuenta, y bueno, habría que contabilizarla, ¿sí? A ver, chicos, conceptualmente quiero que se entienda lo siguiente. Eh, el analista de estados contables puede trabajar la información a su gusto y placer, ¿sí? Puede hacer adecuaciones de distinta naturaleza. No es que hay digamos, un listado de adecuaciones, ¿sí? Digamos, en función del análisis que se quiera hacer, se pueden hacer distintos tipos de cambios en la información contable, por eso son justamente extracontables estas adecuaciones, estos ajustes, ¿sí? Y tiene mucho que ver la significatividad de los montos a los efectos de decir, bueno, esto, la verdad que si lo adecuo o no lo adecuo, cambia o no cambia el análisis, no es relevante, no es significativo. O por el contrario, debo sí o sí adecuarlo porque es una situación importante que tiene que ser conocida por el usuario de mi informe de analista de estados contables, ¿sí? Yo quisiera aclararle a los chicos que como futuros profesionales, el día que se reciban, ellos van a tener que aplicar, en base a los conocimientos adquiridos, el criterio profesional, porque no es que todo está resuelto en la vida del contador, tanto contable como impositivamente o laboralmente. Normalmente se nos presentan situaciones en las que cada uno tiene que aplicar su criterio personal. Así que vayan forjándolo desde ahora. Exacto. Y como lo decía bien la contadora Mariel, no todo está resuelto, no son 10 mandamientos donde dicen esto tenés que adecuar sí o sí, ¿sí? Avancemos un poquito con los cheques diferidos. Y como bien dicen acá Carolina y Pamela, claro, los cheques diferidos no pueden estar dentro de lo que es el rubro. Fíjense dónde está, ¿no? Lo tienen a mano ustedes, yo se los marqué en rojitos recién. No puede estar dentro de caja y banco, porque dentro de caja y bancos están el dinero en efectivo y los activos con poder liquidatorio, ¿sí? Similar, ¿sí? El banco cuenta corriente. Con lo cual desde ya deberíamos adecuarlos, ¿sí? Entonces, no sé si están viendo el Excel, creo que quedó en el Excel, ¿no? Al haber, yo voy a hacer la parte más pavita, van los valores a depositar de 1.200, y al debe, ¿qué iría? Documentos a cobrar. O bueno, si pasa. Documentos a cobrar, o en realidad, ¿sí? ¿Qué rubro sería? ¿Qué rubro sería, perdón? Más allá de la cuenta, que la cuenta la podemos bautizar de distintas formas, ¿cuál sería el rubro? Crédito por ventas. Créditos por venta, perfecto, ¿sí? Y es créditos por ventas por la aclaración que me dice el planteo de que son cheques originados de la actividad principal, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Qué hubiese pasado si me dice el planteo que los cheques son originados por la venta de un bien de uso de la empresa? Irían a otros De la créditos, cuenta del debe o el rubro del debe. otros créditos. Otros créditos, perfecto. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Sí, profe. No es lo mismo que la empresa tenga créditos por su operatoria normal que los créditos sean originados por una situación ajena a esa operatoria. Bien, avanzamos un poquito más. Y en el X1, ¿qué me decía? ¿Qué adecuación habrá? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué adecuaciones habrá en el año X1? ¿Qué me decía
la nota 1, abajo de la nota 1, perdón, la nota 2, perdón, nota 2. En el año X1, un cheque cruzado, o sea, los créditos que estaban, los valores a depositar del X1, era un cheque cruzado, no a la orden del Banco MAC, por 2.500. No me dice nada más. Puedo yo empezar a suponer. Perfecto. Acá nos faltaría un dato, en realidad, como para que sea, digamos, tengamos más certeza en la respuesta, es que ese cheque ya está listo para ser depositado, ¿bien? Con lo cual, no tendríamos que hacer ningún tipo de adecuación, porque estaba bien expuesto, ¿sí? O sea, estaba bien expuesto como un cheque de disponibilidad, digamos, un valor de disponible, ¿sí? Como les decía recién, cheque cruzado quiere decir que está solamente habilitado para ser depositado, o sea, no se puede cobrar por ventanilla. Y no a la orden quiere decir que no puede ser endosado, o sea, es un cheque muy estricto. Lo puede depositar por ventanilla, lo puede depositar en cuenta corriente solamente la persona para la cual el cheque fue librado, o sea, no puede ser endosado hacia terceros. ¿Está? Concretamente acá no habría ningún tipo de adecuación. ¿Sí? ¿Avanzo un poco? Bueno, avancemos un poquito. Vamos a la nota 3. La cuenta títulos y acciones incluye acciones propias por 1.000 pesos en el X1 y por 900 en el X2. Y se ajusta, Agustín, bien. ¿Por qué? Bien, Carolina, ¿por qué se ajusta? ¿Por qué adecuó? Porque son de lente. Bien. No es un activo, porque en la cuenta títulos y acciones, tenemos que saber bien análisis de cuenta, ¿no? De primer y segundo año, ¿está? Que representa una cuenta, cuándo se debita, cuándo se acredita. La cuenta títulos y acciones representa los títulos y acciones que tiene la empresa, pero de entes terceros, ¿sí? De terceros, ¿bien? En este caso eran títulos de acciones, digamos, transitorias, o sea, son inversiones transitorias. ¿Estamos? Bien. Acá, ¿qué es lo que ocurrió? Las empresas emiten acciones, ¿sí? Como forma de financiarse, es decir, aumentan su patrimonio neto emitiendo acciones, pero luego esas acciones son rescatadas. Entonces, ¿cuál sería el ajuste? Perfecto, Miguel, como son acciones propias no deberían formar parte del capital, ni tampoco del activo, y ahí tenemos la respuesta a la adecuación. No forman parte ni del capital, ni forman parte del activo. Entonces, ¿cómo sería la adecuación? Vamos a verla. La adecuación, patrimonio neto o capital, no hay ningún tipo de problema acá, contra títulos y acciones. Es decir, un patrimonio neto que disminuye porque está debitado, está al debe, y un activo que disminuye porque está acreditado, ¿sí? Por 900 pesos en el X2 y 1.000 en el X1. Capital a títulos y acciones, sí, Pamela, ¿bien? Muy bien, Carolina, también así, exactamente. ¿Está? No sé si están viendo, si se alcanza a ver el Excel, ¿sí? Podemos agrandarlo un poquito más. ¿Estamos?
¿Qué nos dirá la cuarta nota? Dice que el documento a cobrar fue descontado del Banco Macro y vence el 28 de febrero del X3. Acuérdense que ese documento a cobrar descontado estaba restando, regularizando la cuenta o el rubro créditos por ventas, ¿sí? Ese documento descontado, que vencía el 28 de febrero, fue descontado en el Banco Macro y el neto resultante acreditado en la cuenta corriente el 30 de noviembre, ¿sí? Del X2. ¿Corresponderá ahí realizar algún tipo de adecuación? Bien Pamela, bien Agustín, bien Carolina también. Antiguamente la contabilidad reflejaba, a ver, es una deuda con, digamos, antiguamente la contabilidad reflejaba en cuentas de orden esta situación. ¿Cuál es la situación? La responsabilidad subsidiaria que tiene la empresa ante el no pago de ese cheque. ¿Bien? Porque ¿cómo se origina la operatoria? La empresa vende sus productos, cobra con un cheque. Ese cheque no es a la orden, sino que es susceptible de ser endosado. Ya sigo con la explicación, Simón. Ese cheque se endosa y se lo entrega al banco. El banco lo tiene el cheque y lo espera a su vencimiento. Al vencimiento el banco lo cobra el cheque. Y listo, todos felices. Si es que lo cobra. Cuando no lo cobra, aparece la infelicidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el banco al primero que ejecuta es el último endosante. En este caso sería la empresa. Bien, entonces, antiguamente la contabilidad reflejaba en cuentas de orden esta situación. Lo que se hace actualmente es, si la operatoria es, digamos, significativa, se puede llegar a mencionar en notas, ¿bien? Pero no se contabiliza, ni siquiera en cuentas de orden, y mucho menos en regularizadoras del activo, ¿sí? No constituye un pasivo contingente, Simón, porque como reitero, es una responsabilidad subsidiaria. La empresa no le va a deber dinero al banco, le va a deber dinero al banco sí y solo si ese cheque no viene rebotado, como quien dice, o no se paga. ¿Entiendes? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál será el asiento de ajuste? Ecuación. Ay, Miguel contestó bien. Pamela también. A ver que no lo estoy viendo. Exacto. Banco Macro, exactamente. Perdón, se me tildó recién un segundito la computadora, no sé por qué. Banco Macro, documento a cobrar descontado, ¿sí? A ver. Perfecto. Miguel dice, documentos descontados a préstamos. Sí, perfecto. No, Carolina, porque no es Banco Macro, documentos a cobrar descontados, porque la plata en el banco ya se acreditó, ¿sí? Corresponde, Pamela, es documentos a cobrar descontados a préstamo de Banco Macro, ¿sí? Adelantos. A ver, lo veamos acá para que sea de mejor comprensión. El documento descontado, ¿se acuerdan que estaba restando, regularizando? Se debita, con lo cual desaparece. Y si contabilizamos el
préstamo Banco Macro, ¿sí? Por 5.000 pesos. ¿Estamos? ¿Por qué no utilizamos el Banco Macro? Porque el Banco Macro, la cuenta Banco Macro, ya se utilizó cuando se recibió el dinero. Cuando se recibió el dinero, acá voy a agregar a ver si ustedes lo pueden ver. La empresa recibió el dinero y hizo así, Banco Macro, a documentos descontados. Debió haberlo hecho Banco Macro a préstamos Banco Macro. No sé si me van siguiendo. ¿Se entiende? Avanzo un poquito. Vamos a la quinta. La quinta nota, o la nota número 5, era la de los hechos posteriores. ¿Tienen la mano ahí? El 5A decía así: el 28 de enero del 2003, del X3, perdón, se produjo la quiebra del cliente La Poderosa, con el cual se había efectuado una operación de venta el 12 de noviembre por 10.000 pesos. De noviembre del X2, ¿no? Habiéndose pactado que la misma sea abonada 25% en efectivo y de saldo 90 días. El importe del crédito que surge de la operatoria no fue previsionado a efectos de contemplar su incobrabilidad. ¿Qué ha pasado acá? Dentro de los créditos por ventas al cierre, la empresa tenía el 75% de esa venta de 10.000 pesos, ¿sí? Porque el 25% lo cobró en efectivo. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cómo sería la adecuación? De haber adecuación. ¿Qué deberíamos reconocer ahí? ¿Qué debería reconocer la empresa? Más que constituir la previsión, me gusta la respuesta de Agustín Dávila, donde dice, deudores incobrables a deudores por ventas. ¿Por qué? Porque, bueno, acá estoy leyendo las respuestas de Sebastián y de Miguel también, y muy bien la acotación de Carolina. El hecho ya ocurrió, ya el tipo los clavó, por hablar mal y pronto, a la empresa la clavó. La previsión se utiliza cuando hay indicios de que no le van a pagar a la empresa, pero todavía no está consumado el hecho. Acá ya es incobrable. Ya sé, fíjense como dice, la quiebra del cliente, ¿sí? Y no fue previsionado. ¿Por qué no fue previsionado? Digamos, nos dice que no fue previsionado, porque si hubiese sido previsionado, la adecuación es otra, ¿sí? Vamos a resolver la situación de que no fue previsionado. Y como bien decía Agustín y creo que Carolina, y ahora muy bien Daniela también, lo que tenemos que hacer es reconocer la pérdida. Quiebra el deudor, pérdida que disminuye el patrimonio neto, impacta directamente en el resultado del ejercicio, a créditos por ventas. ¿Sí? ¿Por cuánto? Por 7.500, que es exactamente el 75% de la venta hecha a crédito. Espérenme un segundito que se me ha tildado un poco el Excel. Un segundito nomás.
¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Bien. ¿Qué hubiese pasado si en el enunciado me dicen a mí que sí estaba previsionado ese crédito? ¿Cómo sería la adecuación? A ver, si ese crédito hubiese sido previsionado al cierre, perfecto, Carolina, uso la previsión, perfecto, porque si hubiese sido previsionado al cierre, quiere decir que la empresa reconoció la pérdida. No, perdón, Agustín, este es la gente que está proponiendo vos, es el que acabamos de hacer. Deudores incobrables, ¿sí? O quiebra del deudor a crédito por venta. Si hubiese estado previsionado, uso la previsión. La previsión. Y el asiento que haría exactamente como pone Luján, previsión para deudores incobrables, ustedes escriben en el chat porque no anda bien el Excel. A créditos por venta. Previsión de deudores incobrables de créditos por venta. ¿Cuál es la diferencia? Que la empresa reconoció ya la pérdida en el ejercicio que la conoció, o sea, en el ejercicio anterior. ¿Bien? ¿Estamos? Perfecto. Y la diferencia va a pérdidas en función de si la previsión estuvo bien calculada o estuvo calculada en defecto o en exceso. ¿Sí? ¿Seguimos? Bien. Vamos al hecho posterior 5B. ¿Qué decía el 5B como hecho posterior? Decía que el 20 de febrero del X3 se produjo una devaluación de la moneda pasando la cotización del dólar de 35 a 60 pesos. Chan, ¿no? Bastante. Bueno. ¿Qué haríamos? Debemos ajustar, adecuar, perfecto. ¿Para qué? Para reconocer qué, con qué objetivo, con qué objeto. La pérdida por devaluación de la moneda. Perfecto, vamos a reconocer dos cosas porque es partida doble, ¿no es cierto? Una pérdida y un mayor pasivo. Las pérdidas se representan con un menor activo, porque se consumió el activo, o con un mayor pasivo. En este caso, el efecto, siempre partida doble, jóvenes, es un reconocimiento de la pérdida versus un reconocimiento de un mayor pasivo. Entonces, el ajuste o la adecuación contable va a ser una pérdida por devaluación. Proveedores del exterior, ¿se acuerdan? ¿Por cuánto? Escucho ofertas. En 12.500 dice Luján, 12.500 dice Nahuel, 12.500 dice José, también Ariel. Ese en el X2, ¿no es cierto? Y en el X1, también Agustín, perfecto. Y en el X1, ¿cuánto será?
¿Están haciendo el cálculo? 25.000 en el X1. Perfecto, 25.000. 25.000, perfecto. Pregunta que les hago. ¿Sí? Nosotros vamos a adecuar en los dos ejercicios, ¿no es cierto? Y un poco porque le decía recién la contadora Mariel también. ¿Por qué vamos a ajustar o adecuar el X1 si eso ya seguramente está cancelado, ha cambiado, ha variado? Perfecto, Simón, a eso iba mi pregunta. Si es un pasivo corriente, no se tiene por qué haber pagado. ¿Y por qué lo adecuo entonces? Bien, y ahí va lo que le decía la contadora Mariel y exactamente Agustín, para poder comparar. Entonces, va a estar la adecuación en función de qué análisis quiero hacer yo. Si yo quiero hacer un análisis de comparabilidad, tengo que ajustarlo a los dos. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero hacer un análisis solamente del X2 y no me va a interesar el X1, ya vamos a ver cómo son los análisis que son horizontales o verticales. Cuando yo hago un análisis horizontal, sí o sí debería ajustar esa información, esos saldos, esa información contable, porque si no, no voy a poder comparar, estar comparando peras con manzanas. En cambio, si el objeto de mi análisis es hacer un análisis vertical, o sea, solamente de un ejercicio en función de las composiciones de ese ejercicio, y ya el X2 no me interesa. ¿Entendió? Por eso, como decía la contadora Mariel, no es, y también comentaba yo, no es un decálogo así de estos ajustes sí o sí, no, en función del análisis que queramos hacer. ¿Está? Bien. ¿Y cómo sería la adecuación entonces? Una pérdida por devaluación de 12.500 contra proveedores del exterior, es decir, más, digamos, es adecuar los proveedores del exterior por 12.500 y por 25.000. Fíjense, los proveedores eran 17.500, ¿no? El día 35 serán 560, te dan los 30.000. Con 17.500 tenemos los 12.500, ¿no? Y en el año X1 eran 35.000 dividido 35, daba 1.000, es exactamente el doble, por 60 son los 60.000, menos 35.000 están los 25.000 del ajuste. ¿Cómo se hace? ¿Se entendió? Corre un poquito más la pantalla hacia la derecha, así ven los cálculos. No se están viendo. Ahí. Este es el X2 y este es el X1. Y se figuran 17.500 para el año X2, perdón, X2 bien digo, dividido al tipo de cambio que estaba al cierre, que eran 35, te dan $500. ¿Sí? O sea, la deuda en dólares eran 500, expresada a 35. Como sube a 60, quedan 30.000. 30.000 menos los 17.500 que eran la deuda, o sea que la diferencia de cambio son 12.500. ¿Está? Y los 35.000, el X1 dividido 35 te da $1.000, exactamente el doble, ¿sí? 35, 17.500. Por 60, que es el tipo de cambio al cual sube, dan 60.000. 60.000 menos 30.000, menos 35.000, perdón, te dan los
25.000 de diferencia de cambio del año X1. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora, Carolina, ¿lo entendiste? Carolina, ¿se entendió? Bueno. Y Simón, sí, ya vamos a ajustar los no corrientes, ¿sí? Es solamente para el año X2, X1, perdón. ¿Está? Avancemos. Ah, bien, bien, Carolina, perfecto. Avancemos. Es más, hagamos una prueba. El cálculo de los proveedores del exterior no corrientes, háganlo ustedes, ¿sí? Háganlo ustedes. Es fácil. Vamos con el punto 6. ¿Sí? Vamos con el punto 6. ¿Qué me decía el punto 6? Hernán, yo puedo acotar que los proveedores del exterior no corriente no dicen en qué moneda está, si es dólares, si es euros, si qué moneda es. Así que mientras no tengamos datos, no tenemos que hacer el ajuste. Los no corrientes, los proveedores del exterior no corrientes. No dice qué moneda es. Ah, claro, tenés razón, porque no está en la nota diciéndonos en qué moneda. Claro, Vemos si esa moneda se devaluó. Bien, claro, bien. sabemos. Lo que sí les digo yo lo siguiente. Lo que dice, la que acota la contadora Mariel tiene toda la razón, ¿sí? No nos están dando los datos de qué moneda. Pero lo más probable, chicos, que cuando se devalúa el dólar, en realidad no, a ver, lo que se devalúa es el peso con respecto a todas las monedas, ¿sí? Lo que tenemos acá es seguramente una devaluación del peso contra la moneda con la cual esté expresado ese pasivo, ¿bien? Lo que no tenemos, lo que viene a contra la contadora Mariel, es cuál es la moneda y cuál es el valor. No sé si me explico. Entonces no podemos hacer ningún cálculo. Entonces no podemos hacer ningún ajuste porque no tenemos el dato, ¿sí? Ahora, si tuviésemos el dato, sería exactamente lo mismo. Sí, gracias. Ahora bien, ¿quieren que se lo complique un poquito más? También puede ser que el pasivo del exterior sea en moneda de un país que devaluó más que nosotros. Y quizás el asiento sea al revés. No sé si me explico. Si el proveedor exterior es un proveedor de Venezuela, ¿sí? Ojalá. Ahí ganaríamos. ¿Estamos? Exacto, tendría resultado positivo. Perfecto. Muchas gracias, Mariel. Avanzamos un poquito con la nota 6, que me decía que el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuentas de utilidades. No, el punto 6, te corrijo. Perdón, punto 7, dentro del capital social existen 20 acciones preferidas de valor 100 cada una. Perdón, me salté. 6 habla que dentro del capital social existen 20 acciones preferidas de valor 100 cada una. Y yo les había comentado, ¿se acuerdan de que las acciones, ¿sí?, preferidas no van a riesgo y tienen una preferencia de cobro por sobre los
por sobre los accionistas ordinarios, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Habrá que adecuar acá y por qué? Siempre los que contestan son los mismos, ¿viste? Sí, se van incorporando algunos, pero Agustín, Simón, Carolina, ¿sí? Perfecto. Ajusto, dice Carolina, perfecto. Es un pasivo, dice Agustín, perfecto. Capital, préstamo, Simón, perfecto. Muy bien, Sebastián. Maru, exacto. Y bien, Miriam también y Paula, ¿sí? Entonces, desde ya, son pasivos, con lo cual, si están dentro del patrimonio neto, dentro del capital, deberíamos ajustarlo, ¿no es cierto? Adecuarlo. Pasivos, fíjense, y no solo como pasivos, sino muy bien la acotación, como acciones preferidas a largo plazo, ¿sí? Generalmente son acciones de, digamos, de pasivo no corriente, ¿sí? Perfecto, hasta acá. ¿Se entiende, no es cierto? No es lo mismo presentar o analizar los estados contables con un nivel de patrimonio neto sobrevaluado y un nivel de pasivo subvaluado. ¿Bien? Avanzamos un poquito más. Ahora sí vamos a la 7. ¿Sí? A la nota 7 dice: el saldo de las cuentas particulares de los socios corresponde a retiros a cuentas de utilidades. ¿Qué ocurrió acá? La empresa le fue dando a sus socios dinero a cuenta de futuros resultados. La pregunta es, ¿deberemos adecuar? Sí, profe. Haya o no ganancias, ellos ya se la han llevado, ya la contaron la plata, ya la han gastado. ¿Sí? Perfecto, hay que adecuar. ¿Y por qué conceptualmente hay que adecuar? ¿Cuál sería la razón? Bien Mónica, bien Rocío, Gloria, Pamela, bien Marcela. ¿Por qué habría que adecuar? Exacto, porque es dinero que ya no está en la empresa y no va a volver y difícilmente vuelva. ¿Sí? Ya no solo se la llevaron los socios, se la llevaron y las esposas de los socios se la gastaron. O sea, ya no ¡Qué va a fama! volver. Como si ustedes no gastaran plata. Ya se convirtieron en zapatos, carteras, maquillaje, peluquería. Bien, perfecto, ya se les entregó ese dinero, ya no está. No va a generar. Muy bien, Miriam, esa es la idea de fondo. Ese activo ya no va a generar ingreso de fondos. Esa es la idea de fondo. Esa es la idea principal. Y ese activo no está, digamos, generando utilidades. Perfecto, muy bueno. Entonces debemos adecuar. ¿Y cómo lo vamos a adecuar? Disminuyendo el patrimonio neto por 17.000 pesos y dando de baja ese activo. ¿Sí? ¿Por qué es una disminución de patrimonio neto? Porque cuando hay una distribución de utilidades, disminuye el patrimonio neto. Y esto en realidad lo que ha sido es una distribución de utilidades adelantada, como bien dijeron ustedes ahí en el chat. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Y vamos a la nota 8. ¿Qué pasa con la nota 8? Y dice así: la asamblea del 30 de abril del X3 decidió constituir una reserva estatutaria de 5.000. La misma asamblea distribuyó utilidades a pagar el 30 de mayo del X3 en efectivo por 2.000. ¿Qué deberíamos hacer ahí? Profe, Sí, disminuye el resultado no asignado y
y digamos aumenta reserva estatutaria por 5.000. Bien. Acá tenemos dos situaciones, ¿no? Dos decisiones que han tomado. La primera es constituir una reserva estatutaria, es decir, las reservas se constituyen desde los resultados no asignados. La empresa no distribuye esos resultados y los envía a una reserva que está fijada en el estatuto para un determinado fin. Es decir, es una operación cualitativa. Pasa de un bolsillo a otro bolsillo dentro del patrimonio neto, ¿sí? Está, con lo cual no hay una alteración del monto del patrimonio neto. En cambio, la segunda decisión ya constituye una operación cualitativa, porque la Asamblea decidió distribuir utilidades, ¿bien? Con lo cual, ese dinero ya no está, digamos, al momento de tu análisis, ya no está porque vos ya lo conociste, ya estás conociendo que hubo una distribución. Con lo cual, sería inadecuado o incorrecto hablar de un patrimonio neto donde vos ya sabés que hubo una distribución de dividendos, ¿sí? Con lo cual, el ajuste sería por las dos o por solamente una de las decisiones de la Asamblea. Por una sola nomás. Por una sola, exactamente, que es la distribución de dividendos, ¿no es cierto? Perfecto, Agustín. Bien, bien, veo que todos están contestando bien. Perfecto. Entonces, ¿cómo sería la adecuación? Y bueno, va a disminuir el patrimonio neto por la distribución de dividendos, ¿sí? De utilidades, por 2.000 contra qué? Un pasivo, ¿sí? Porque se reconoce el pasivo a pagar por las utilidades a pagar, dividendos a pagar, ¿sí? Este nombre me gusta más, son los dividendos a pagar. ¿Está? Fíjense, ustedes tienen que ser muy técnicamente muy sólidos al momento de realizar el análisis y también explicar estas situaciones a sus clientes, ¿no? A quienes hacen el análisis. ¿Está? Bien. Entonces, hasta acá estarían las notas, ¿sí? Digamos, hemos desarrollado uno por uno el efecto que tienen las notas, o la situación, más que las notas son, como dice acá, la información adicional. Ahora bien, nosotros hemos leído juntos y hemos pintado de rojo y blanco, las notas. ¿Para qué, digamos, habrá otra situación que a ustedes su criterio profesional les indique que deberíamos o que sería conveniente adecuar en función de lo que han visto en las clases teóricas y en lo que seguramente han leído en la bibliografía de estos días? De lo que hemos ido viendo en la información complementaria donde se está detallada, desglosada, abierta la información que se encuentra resumida en los estados básicos, de la lectura, del análisis de esa información complementaria, ¿ustedes piensan que habrá otros aspectos susceptibles de ser adecuados para un mejor análisis de los estados contables? ¿Perdón? Bien, perfecto. Eso sí, bien, desde ya. Acá también Carolina me está hablando los seguros pagados por... Perfecto. Agustín, perdón, los estados contables, no entiendo, no entiendo la pregunta.
Nahuel, dividir ventas a crédito y de contado, no tenemos ese dato como para poder hacerlo, ¿sí? Agarren el enunciado, lean una por una las notas y vayan viendo qué surge de ahí. Ya hay dos situaciones que desde ya lo vamos a adecuar. Primero, el redondeo, ¿sí? Que hablábamos recién. Y desde ya lo que dice Carolina, que son los seguros pagados por adelantado. ¿Por qué los seguros pagados por adelantado? De vuelta, vamos con la misma idea conceptual de recién de Miriam, donde eso ya es dinero que ya no está volcado Perfecto, Agustín, el IVA. Ya es dinero que ya no está volcado en la generación de utilidades. El IVA. ¿Y qué más? Los intereses de préstamos a devengar es una cuenta regularizadora de pasivo que representa el dinero que todavía, digamos, perdón, el monto de los intereses, sí, el dinero que todavía no se ha devengado, con lo cual no sería eso. Es una cuenta que está justamente acompañando el paso del tiempo. Vamos por el mismo concepto, vamos por el concepto de gente que le debe plata, que no está volcada en la actividad. Los anticipos sí, porque se recuperan ahí nomás. Fíjate que a diferencia de el dinero que se llevaba en la cuenta particular, que no va a volver, los anticipos de sueldo se recuperan ahí en el corto plazo, Mónica. El IVA lo vamos a ajustar porque es un saldo técnico que no sabemos cuándo la empresa lo va a recuperar, ¿sí? Los seguros pagados por adelantado también ya se fueron, no es dinero que vaya a volver. Va a volver en forma indirecta, pero no como dinero en sí. ¿Bien? Y hay una cuenta ahí en otros créditos, que son las cuentas. Ahí está, Nico la leyó. Muy bien, Nico. Los accionistas. La cuenta de accionistas está dentro de otros créditos y es el dinero que está pendiente que está suscrito y no integrado. Tienen que poner la tutuca, falta que pongan la tutuca, ¿sí? Cuando terminen de integrar ese dinero, ya va a desaparecer la cuenta accionista y va a aparecer la cuenta caja, banco, depende cómo lo integren, ¿sí? Pero es dinero que tampoco está volcado en la actividad de la empresa. Tal es así que en la práctica, en la vida real, cuando los entes, las empresas presentan en los balances en los bancos sus balances, esas cuentas prácticamente el banco las simplifica. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas simplificaba el activo y simplificaba el patrimonio neto? Bajaba el activo y bajaba el patrimonio neto. Entonces, veamos, ahí están ya más o menos las cuatro situaciones, ¿sí? Que nos estarían faltando a los fines de cerrar el práctico, por lo menos la parte de las adecuaciones. Primero, dijimos los accionistas, lo que acabamos de hablar. 6.000 pesos y 6.000 pesos. En el año X2, en el año X1 también, ¿no? Los 8.000. Somos más estrictos en el concepto de dinero puesto a trabajar. Eso es lo que estamos haciendo. Este crédito está bien, es un crédito, tener un derecho, pero la verdad no está generando efectivo o dinero, como bien dijo Miriam recién. Acá habría que hacerle una aclaración a Álvaro, que está preguntando si existiera documentación que aclare que se tiene que integrar en el ejercicio. Álvaro, vos tenés que pararte al cierre de cada año. Estamos al cierre del X1, al cierre del X2. Si se va a integrar, va a ser en el X3, y nosotros ahora estamos analizando el X2. No sé si estás de acuerdo con la respuesta a Álvaro. Correcto. Sí, la única forma que yo no lo adecuaría es si, como hecho posterior, Álvaro, vos has verificado que los accionistas fueron y pusieron la plata.
Es decir, como hecho posterior que hemos visto, vos verificaste que los accionistas fueron y depositaron el dinero. Con lo cual ya ahí no tendría sentido la adecuación. Sí, Agustín, decime. Claro, los accionistas son, a ver, cuando se inicia la sociedad, exacto, no integraron. Hay son dos pasos, la suscripción, que es el compromiso, y la integración, que es el cumplimiento de ese compromiso. ¿Sí? Perfecto, Carolina. Así es. Un compromiso que no hicieron aún. La ley le otorga 2 años, ¿sí?, de plazo para poner la integración, achicar, ¿sí? En el transcurso, ese dinero no está volcado en la empresa, ¿sí? El patrimonio real de esa empresa no es en la promesa, ¿sí? La promesa de aporte, sino el aporte en sí. Lo que le decía recién a Álvaro es que si, como hecho posterior al cierre, vos ves que el día 20 de enero, por ejemplo, los accionistas fueron y terminaron de integrar, y ahí sí ya no tiene sentido la adecuación porque ya está integrado ese dinero. ¿Está? Ojo, no tiene sentido la adecuación para un cierto tipo de análisis. Si yo quiero hacer un análisis anterior al cierre, sí tendría que adecuar, porque durante el X2, y ya lo vamos a saber más adelante, durante el X2 ese dinero no estuvo. Sí va a estar del X2 en adelante. Reitero, siempre hay que tener en cuenta, y lo vamos a terminar de comprender a medida que desarrollemos la materia, que hay análisis que son de un periodo pasado, ¿sí?, y hay otros análisis que me van a apuntar hacia el futuro, ¿sí? Si yo estoy analizando el periodo pasado, ahí sí tengo que sacar los accionistas, por más que lo hayan integrado a posteriori, ¿sí? Ahora, si mi análisis es hacia adelante, ahí sí tendría que ver si han integrado o no como hecho posterior. ¿Está? No te escuché bien, perdón. Nosotros lo estamos sacando porque ese dinero no está siendo volcado a la obtención, como bien puso Miriam acá nuevamente. Esta suscripción no integrada no está contribuyendo o no contribuyó a obtener el resultado del ejercicio. No contribuyó en absoluto. ¿Sí? Sí, la tengo que sacar. ¿Bien? ¿Cómo? Tiene que estar, discúlpeme el término, la tutuca viva, porque las promesas se las lleva el viento, ¿sí? La empresa no paga a sus proveedores con la promesa que tiene de los accionistas de integrar, paga con el dinero integrado, ¿sí? Exacto, Matías, no representa un verdadero crédito para el análisis, ¿sí? Ahora reitero, si nuestro análisis va a ir para ver qué es lo que pasa para adelante, y ahí ya no tiene sentido si que yo tengo la certeza como analista de que el tipo el día 20 de enero pagó y terminó de integrar. Esa es la gimnasia que quiero que tengan, ¿sí? Interpretar que hay situaciones que pueden ser situaciones de adecuación para un análisis y no para otro. ¿Está? Avanzo un poquito más. Que habíamos dicho de los seguros pagados por adelantado, ¿no? ¿Se acuerdan? 4.000 y 1.200. ¿Sí? Esto surge ¿de dónde? De las notas, ¿sí? De la información complementaria de las notas a los estados contables. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver dentro de otros créditos. ¿Y cuál era el que seguía?
hablado del IVA, ¿se acuerdan? ¿Por qué adecuamos el IVA de 5.000 pesos en el año X2? Porque también es dinero que no sabemos cuándo va a volver, cuándo se va, que no sabemos cuándo se van a volver a convertir en dinero, no tenemos esa certeza, ¿sí? Ahora, si alguien me dice, bien, por favor, si alguien me dice, mire, este dinero lo hemos recuperado, bueno, puede no estar la adecuación, pero todo va a depender del nivel de exigencia que nosotros tengamos para con los activos, ¿sí? ¿A qué me refiero con el nivel de exigencia? Un activo es activo. ¿Cuándo un activo es activo, chicos? Cuando puede cancelar obligaciones, puede ser. Cuando puede generar futuro flujo de fondos. Ahí me gustó más. Fabián, ¿cómo es? Cuando puede generar futuro flujo de fondos. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? En castellano, más sencillo. Que tiene capacidad para convertirse en dinero o en efectivo o en equivalente efectivo. Perfecto. Que tiene capacidad de convertirse en plata o generar plata, ¿sí? Si no, no es un activo, es un gasto, un costo. Entonces, nosotros, si tenemos la certeza de que ese saldo técnico luego se pudo recuperar, bueno, ahí la adecuación no sería. Pero cuando tenemos la incertidumbre de cuándo se va a recuperar, y yo soy muy exigente, y yo digo, yo voy a dejar en mi análisis los activos que tengo la certeza que se van a convertir en plata o que van a evitar salida de dinero, ¿sí? Ahí lo ajusto. Si soy más laxo, si soy más permisivo, lo puedo no ajustar. No sé si se entiende lo que estoy hablando. No, no, Agustín, no estaría mal. Acá todas estas cuentas, que se las voy a marcar de rojo, son disminuciones del patrimonio neto. Y si las disminuciones de patrimonio neto son resultados negativos, ¿sí? Salvo que sean distribuciones de utilidades en realidad, pero son resultados negativos, ¿no? Lo ajustamos. Ustedes fíjense que de una ecuación patrimonial que está equilibrada, si bajamos el activo, debemos bajar o el pasivo o el patrimonio neto. Como el pasivo no lo podemos bajar porque no puedo decir al deudor no te debo porque no quiero, lo que se baja es el patrimonio neto. ¿Sí? Y vamos a la última, que también ya había sido acotado por ustedes, que es el ajuste por redondeo, ¿sí? Resultado del ejercicio por redondeo a caja y bancos, ¿sí? ¿Entiende? Los 60 centavitos, ¿sí? Eso es para que sea más fácil. Claro, sí, Simón. Es una reducción de patrimonio ya que hay un resultado negativo y eso lo reduce. Claro, un resultado negativo es un menor activo. Un resultado negativo. Acá lo que estoy haciendo yo, chicos, con los accionistas, con los seguros pagados por adelantado y el saldo de IVA, es decir, estos activos no existen a los efectos de mi análisis. No existen, se perdieron, no es un activo. Y si no es un activo, es un gasto, un costo, un resultado negativo, un egreso. Y acá lo que estoy diciendo, esta distribución de utilidad ya no está en el patrimonio neto, es un aumento de pasivo. Acá por distribución de utilidades, ¿no? Y en estos otros, 4 por un resultado negativo. Lo que hago, chicos, es estresar el análisis, es decir, digamos, llevarla
a los estados contables a un nivel de mayor, si se quiere, exigencia en cuanto a la recuperación de sus activos. Recuperación, o sea, conversión en dinero, ¿sí? O que ayuden a convertir, a producir dinero. ¿Bien? ¿Se entiende? De esa forma yo me aseguro de que los análisis se hacen sobre información más, digamos, concentrada. Y fíjense que hay muchas cuestiones que no eran errores de la empresa, sino que las estoy adecuando para la finalidad que tengo yo con mi análisis. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Están ahí? Bien, bien, gracias. Perfecto. A mí se me cortó y se... Bien. Chicos, para la clase que viene, que va a ser el día lunes, ¿sí? Bien, Zaira, gracias. A Nahuel también, a todos. Para la clase que viene, que es para el día lunes, Álvaro dice, en el caso que había alquileres cobrados por adelantado, son pasivos, ¿no es cierto? Alquileres cobrados por adelantado. Alquileres cobrados por adelantado son pasivos. A los pasivos no los puedo tocar, porque yo ya ese dinero lo recibí, la empresa, en realidad no yo, el analista, no recibe nada, la empresa es la que recibe. La empresa recibió ese dinero y con ese dinero lo destinó, perdón, a diversas situaciones, ¿sí? Lo que tiene como contrapartida ese dinero es un pasivo y ese pasivo usted lo debe, o sea, la empresa lo debe. No podemos adecuar pasivos. Solamente pasivos que, digamos, eventuales situaciones que incrementen pasivos, no que bajen pasivos, ¿no? ¿Estamos? Vamos, Miriam, a reiterar el asiento número 11. ¿Sí? Adecuamos el saldo técnico a favor de IVA. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de cuándo ese dinero se va a recuperar. ¿Sí? No me la da el enunciado. Entonces es un dinero que, eso es un activo que no tenemos la certeza que se va a convertir en dinero o que va a evitar salidas de dinero. Con lo cual, reitero el concepto, me pongo más estricto, más rígido, y digo no, yo voy a dejar como activo aquello que tengo la certeza de que se va a convertir en dinero o que la empresa o que va a ayudar a la empresa a evitar salidas de dinero en un determinado tiempo. ¿Bien? Si la enunciado no me da esa situación, esa certeza, adecuo el saldo técnico a favor. Ahora bien, si el enunciado o yo, como analista, tengo la certeza que la empresa utilizó en el corto plazo ese saldo técnico, yo no lo adecuaría, ¿bien? Porque lo utiliza evitando pagar IVA, porque utiliza ese IVA que ya pagó en forma adelantada. ¿Sí? Miguel, no se adecuó el anticipo de sueldo porque sí estuvo trabajando, porque el empleado sí estuvo trabajando. ¿Me entiende? Entonces usted pagó por adelantado, si se quiere, pero usted tiene la certeza que va a recuperar ese dinero. ¿Me entiende, Miguel? Usted anticipa el sueldo y tiene la certeza que ese dinero usted lo va a recuperar. Ahí hay una certeza de recuperabilidad del activo. Matías, no se vende ese saldo a favor de IVA. No se vende ese saldo a favor de IVA, se utiliza. El saldo técnico a favor de IVA se utiliza. No es susceptible de ser cedido, ¿sí? Cedido. Hay algunas situaciones de saldo a favor de libre disponibilidad de IVA, eso lo van a ver mejor cuando vean impuestos, que sí son susceptibles de ser cedidos en un trámite que se hace ante la FIP, ¿no? Capaz que es que debe estar pensando Matías lo que pasa en la práctica comercial normal, que dice te vendo IVA, ¿viste? No, IVA 21 del primer párrafo. sí.
Sí, sí, no, no. Eso es La verdad que no lo conocemos. Chicos, queda para ustedes, para la clase del día lunes, mayoricen estos asientos y, como les decía ahí, el punto del se pide, confeccionen la situación patrimonial y el estado de resultados ajustados, ¿sí? Para poder confeccionar el estado de situación patrimonial deberían también confeccionar las notas, ¿sí? De la información complementaria. Bueno, nos veremos el lunes, si Dios quiere, ¿sí? No, Matías, pero vender el IVA de esa forma es algo ilícito y en la que usted como contador no debería ni siquiera participar. Nos vemos el lunes entonces. Va a quedar de vuelta colgada el link de la clase, ¿sí? Para que lo vean ustedes en la plataforma Moodle. Chao chicos, hasta luego. Chao, Chao, profe. Hernán.